Y en el versículo 12, en la primera parte, encontramos la promesa divina. Lo que Dios le está prometiendo a Moisés, al hombre que había escogido para sacar al pueblo de Egipto. El hombre que está llamando con esta misión específica. Dios le promete estar con él. Usted lo puede observar, léalo ahí. Y él es Dios, respondió a Moisés: ve, porque yo estaré contigo. Cada vez que yo leo y Dios estaba con Moisés, estaba con Abraham, con Isaac, eso a mí me llena y me motiva a seguir adelante. Y aquí Dios le está diciendo a su siervo: ve, porque yo estoy contigo. En todo momento. Está hablando de su presencia, de su compañía, de su asistencia. Dios le está diciendo a Moisés: no te dejaré, sino que yo estaré contigo siempre. Mi compañía, mi presencia, mi asistencia estará contigo en todo momento. No te dejaré solo. Dios le está diciendo: no irás solo a Egipto, sino conmigo. No sacarás a mi pueblo solo, sino conmigo. No cumplirás la misión que te he encomendado. No cumplirás con el llamado que te he hecho solo, sino conmigo, con mi presencia, con mi compañía, con mi asistencia. Y también esto estaba hablando del cuidado, del respaldo, de la guía, de la dirección de Dios. Y lo digo porque recuerde que Moisés le había dicho a Dios: ¿y quién soy yo para que los libere? Y Dios le dice: tranquilo, Moisés, aquí lo importante no es quién eres tú, sino que lo importante es que yo estoy contigo, voy contigo, haré la obra contigo. Cuentas con mi apoyo, Moisés, con mi compañía, con mi guía, con mi protección. Contará con mi respaldo, con mi presencia. Y por eso cumplirás con la misión que te estoy encomendando. Oiga, qué promesa. Porque, amada iglesia, a quien Dios llama, entiéndalo bien, Él también acompaña. No es que Dios te llamó y te dejó tirado solo, defiéndete tú como puedas. No, Dios no es así. Ese no es su carácter. Esa no es su naturaleza. Así que, mi amado hermano, mi amada hermana, iglesia, hombres y mujeres con ministerio, no tengan miedo de cumplirle a Dios con el ministerio, de cumplir al Señor con el llamado, con el don que les ha dado, porque Él está con ustedes. Ha estado con ustedes, seguirá estando con ustedes. Y hablando un poquito de su presencia aquí rápidamente, su presencia es importante para todo, no solamente para lo ministerial, no solamente para lo espiritual. Su presencia no solamente es importante para la obra, para el servicio que le venimos prestando a Él, sino que también su presencia es importante aún para lo secular, para lo físico, para lo profesional, para lo material y para otras áreas de la vida. Aún para ese negocio que usted tiene, necesita de su presencia. Un ministerio, un llamado sin presencia divina es como los dones sin el amor. Es como una comida dietética. Y tenemos que preocuparnos por la presencia de Dios, anhelar su presencia, cuidar la presencia, buscar la presencia del Rey, trabajar para que nunca se aparte de nosotros. ¿Y sabe cuándo pasa eso? Cuando pecamos. Acuérdense de Moisés y del pueblo. En el contexto del becerro de oro, Dios le dijo a Moisés: de ahora en adelante yo no voy más con ustedes. Mi presencia no va más con ustedes, sino mi ángel. Y usted y yo sabemos que no es lo mismo el capitán que el marinero. Y Moisés entiende que no, ¿cómo así que con el ángel? No, queremos es que Dios siga con nosotros, continúe con nosotros, su compañía, su presencia, no su mensajero, no el malach, no el ángel, es el mismo. Y entonces Moisés apeló a esa decisión divina. Y Dios lo escuchó, porque Dios le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso.
Y Moisés le dice a Dios que sea así, que de veras vaya con nosotros, que otra vez continúes con nosotros. Porque si no, yo no continúo con el pueblo, no lo sigo pastoreando, no lo sigo guiando, no sigo adelante con ellos. Por eso le dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, mejor no nos saques de aquí. Cuán importante es la presencia de Dios. Y como dije, ya aún para lo material, ¿por qué cree usted que José todo lo que hacía y tocaba prosperaba y era bendecido? Porque Dios estaba con él. Y téngalo por seguro que si Dios está con nosotros, mi amado, todo tiene que florecer. Si Dios está en el asunto, si Dios está en la iglesia, hay crecimiento. ¿Cuántos lo creen? Hay bendición. Hacer las cosas sin presencia. Servir sin presencia. Mi amado, eso debe ser terrible. Eso debe ser como le pasó a Saúl. Ustedes recuerdan que Dios desechó a Saúl como gobernante, como rey, no como persona. Y por eso manda que unjan a David en su reemplazo. Porque Dios lo había desechado como rey, él siguió gobernando hasta que David empezó a reinar. Pero ya no era lo mismo que como cuando Dios estaba con él. Y uno se da cuenta, uno dice, oiga, ya no es el mismo Gary Leandro de antes. Cómo Dios lo usaba, cómo Dios lo respaldaba. Ya no es el mismo Miguel, ya no es el mismo Pedro. Oiga, ya no es la misma María. Algo está pasando ahí. Ha bajado la guardia. Y ya para terminar, observamos la segunda parte del texto 12. Aquí encontramos lo que el pueblo tenía que hacer cuando salieran de Egipto. ¿Qué era eso? Te lo voy a leer. Dios le dijo a Moisés, ve porque yo estaré contigo. Ya lo explicamos. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Algunos piensan que la señal que Dios le colocó fue la zarza. Oh, esto que sigue. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios. ¿Dónde? Sobre este monte. La palabra servir aquí, en este versículo, y en todo el libro de Éxodo, cada vez que usted la lea, viene de un término que es abá, que significa ministrar o servir. Trabajar en todo sentido, para algo, para alguien. También traduce como ser un siervo. Pero la palabra clave aquí es culto y adoración. En otras palabras, Dios le está diciendo a Moisés bien clarito, cuando el pueblo salga de Egipto, cuando queden libres, cuando los haya rescatado de la esclavitud, cuando los haya salvado de la servidumbre, ustedes me servirán, ustedes me rendirán culto, ustedes me rendirán adoración, ustedes laborarán para mí. De hecho, como dije en la introducción, este fue uno de los propósitos por el cual Dios había decidido sacar a su pueblo de Egipto. Cuando salgan, ustedes me servirán sobre este monte. Estaba refiriéndose al monte Horeb, llamado también monte Sinaí, o monte de Dios, o monte de Moisés. Es más, 3 meses después, Moisés juntamente con el pueblo regresan a este lugar, a este monte, donde tuvieron el primer encuentro con Dios. Y recuerde que en este monte, el Horeb, sucedieron grandes acontecimientos. Allí fue donde Moisés recibió las tablas de la ley. Ahí era donde él subía a orar, a ayunar 40 días completos. Y cuando subía, dice la historia que su rostro resplandecía por causa de la presencia. El monte humeaba por causa de la gloria de Dios. Grandes experiencias tuvo Moisés en este monte que Dios había establecido. Y cada vez que Moisés iba donde el faraón, este era el mensaje. Jehová te manda decir que dejes ir a su pueblo para que le sirva, para que lo adore.
para que le rinda culto, para que le celebre fiesta, para que le ofrezca sacrificio. Usted lo ve en el 7:16 de Éxodo, 8:1, 8:20, 9:1, 9:13. Y la última vez donde aparece está en Éxodo capítulo 10, versículo 3. Y hasta el mismo faraón tuvo que reconocerlo. Y los egipcios tuvieron que reconocerlo también, que el pueblo tenía que salir de Egipto para que le sirvieran al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios para siempre? De hecho, amada iglesia, ya era hora que el pueblo fuera libre para que se cumpliera este propósito divino. Ya era hora que el pueblo saliera de Egipto para que le sirvieran al Señor, para que lo adoraran, para que le rindieran culto. Y lo digo porque por más de 400 años el pueblo de Israel había sido esclavo, había sido servidor del faraón, del Egipto y de los egipcios. Y por eso Dios decide sacarlo. Por eso Dios decide liberarlos a través de Moisés, con manos fuertes, con manos poderosas, con brazos extendidos, con grandes juicios, con grandes señales. Y hay un texto muy bonito que dice que los liberó de Egipto con su presencia. Y así sucedió. Israel quedó libre. Salieron de Egipto. Aleluya. Pero libres ¿para qué? Para servirle a Dios. Libres para adorarlo. Libres para rendirle culto. De hecho, mi amada iglesia, lo primero que el pueblo hizo antes de salir de Egipto por orden de Dios, un ratico antes, fue celebrar la fiesta y el culto de la Pascua. Y lo hicieron en familia. Dicho sea de paso, la única fiesta en familia era la de la Pascua. Y la única fiesta en casa. Y la única fiesta donde había que sacrificar un cordero por cada familia. Y en la Pascua celebraron la liberación de Egipto. Y celebraron un nuevo comienzo. Y me bendice mucho que aún todavía no habían salido. Cuando Dios los está invitando a celebrar la Pascua, a celebrar la liberación. Porque mi amada iglesia, yo no tengo que esperar primero que Dios me sane, que Dios haga el milagro. No hay que esperar que Dios nos dé primero el empleo, que Dios nos bendiga primero para alabarlo, para celebrar, para darle gracias. Hagámoslo desde ya. Celebremos la victoria antes de la batalla. Y después, bueno, ya cuando salen, ellos siguen celebrando la Pascua, el culto de la Pascua, adorando a Dios en la Pascua. Y consagran a los primogénitos. Pero sabe que la generación que mejor entendió este propósito divino, libres para servirle, fue la generación que Josué lideró. La generación que más sirvió a Dios, que más adoró, que más culto le rindió al Señor, fueron los que nacieron en el desierto, los que conquistaron la tierra de Canaán. Y el primero que puso el ejemplo fue Josué y su familia. Es más, Josué los retó a ellos antes de morir, antes del discurso de despedida. En el capítulo 24, versículo 15, él le dijo en palabras nuestras: ustedes verán a ver a quién le van a servir. Ustedes verán a quién adoran. Ustedes verán a quién le rinden culto. Ustedes verán a quién le celebran fiesta. Ustedes verán a quién le ofrecen sacrificio. Pero lo que soy yo y mi casa y mi familia, a Jehová serviremos. A Jehová adoraremos. A Jehová rendiremos culto. ¡Qué determinación! ¡Qué decisión! Y es cuando el pueblo dice: no, nosotros también serviremos a Dios. Y mire, Josué muere y el pueblo siguió sirviendo a Jehová hasta que ellos también murieron. Léase la historia en Josué capítulo 24 hasta Jueces capítulo 2. Los que menos lo entendieron fueron los que nacieron en Canaán. Los que nacieron en la tierra prometida fueron los que menos lo entendieron, porque de dicho sea de paso, esta generación que nació en Canaán fue la más perversa, la más mala, la más apóstata. Hacían lo malo ante los ojos de Jehová. Y por eso Dios se los entregaba a los enemigos, a los madianitas, a los filisteos. Y entonces Dios tenía que levantarles un juez, un líder para que los liberara. Y eso que era un periodo teocrático donde Dios los gobernaba.
Así que, amada iglesia, todo esto que le he explicado, permítame terminarlo, concluirlo, preguntando lo siguiente. ¿Dónde están los libres que le sirven, que adoran y le rinden culto a Jehová? ¿Dónde están los libres del faraón, los que Dios ha liberado del Egipto, a los que Dios ha liberado de los egipcios? Diga amén, aquí estoy, dispuesto a servirle al Señor hasta nuestro último suspiro. De hecho, amada iglesia, así como Dios liberó, rescató, salvó, redimió a su pueblo Israel en aquella época a través de las plagas, hasta que Israel salió para que le sirvieran a él, a Dios, y lo adoraran. También es lo mismo con nosotros. Usted y yo, amada iglesia, hemos sido rescatados. También hemos sido salvados. Hemos sido librados, redimidos de la esclavitud espiritual del pecado, con el mismo propósito, para servirle, para adorarlo, para rendirle culto al Señor. Mientras Dios redimió a su pueblo de aquella manera para que le sirvieran, Jesucristo, el Hijo de Dios, hace más de 2000 años atrás, nos redimió, nos compró con su sangre preciosa, cuando murió en la cruz del Calvario, para que hoy nosotros también sirvamos al Dios vivo. En Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice, primero el escritor sagrado hace un paralelismo, hace una analogía entre los sacrificios del antiguo pacto con el sacrificio de Cristo, que es el nuevo pacto. Y él dice al principio que si la sangre de los toros, de los machos cabríos servían, él dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas? ¿Para qué? Para que sirváis, para que sirváis, para que sirváis al Dios vivo. ¡Qué maravilla! ¿Dónde están los redimidos por Jesucristo que están sirviendo al Dios vivo, que adoran al Dios vivo, que le rinden culto al Dios vivo, que dedican sus vidas al Dios vivo? Dios los bendiga. Y una de las formas de ser agradecido con Dios por habernos rescatado, por habernos redimido, por habernos sacado de las tinieblas a la luz admirable, es sirviéndole a Él. Para eso Cristo nos compró y para eso Cristo nos redimió con su sangre preciosa. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos dispuestos ahora en adelante? Amén que sí.